Bendiciones para todos, como siempre, profundizando en la palabra, edificando nuestras vidas en la palabra. Ese es el propósito de estos estudios para que cada uno de nosotros podamos afianzarnos cada día más en el Señor y vivir una vida conforme a la perfecta voluntad de Dios. En el libro de Josué, en el capítulo 24, en el versículo 13 al 15, nos enseña el Señor lo siguiente: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén y amén. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estudiar tu palabra, de ser edificados y consolidarnos conforme a tu perfecta voluntad. Háblanos, enséñanos e instrúyenos a vivir dentro de tus parámetros, dentro de tus planes perfectos y ser la clase de persona que tú necesitas y quieres que seamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y es una verdad, pero la iglesia se encuentra hoy en un dilema. Y no es de ahora, es de siempre. Si miran, estas son las palabras de Josué despidiéndose de su pueblo, al pueblo que Dios le había encargado. Ya el pueblo está ubicado, ya el pueblo ha entrado a la tierra que el Señor les había prometido, ya lo que Dios había encomendado a Josué lo había cumplido, y ahora Josué está dando sus últimas instrucciones, sus últimos consejos a un pueblo que se encontraba en una situación difícil y complicada en lo que le restaba caminar. Y es hoy lo que está pasando a la iglesia. La iglesia vive en un dilema, la iglesia vive en contradicciones con respecto a la palabra. Y es que definitivamente la vida en el Señor no es fácil. Y la misma presión que trae el mundo no es fácil. En estos días se acaba de aprobar en nuestra nación por una votación en la Corte Suprema de 4 en contra y 5 a favor el aborto hasta las 6 o hasta los 6 meses o 24 semanas. Y cuando se mira el contexto de nuestro continente en Latinoamérica, los países que nos siguen lo tienen aprobado hasta las 14 y 12 semanas respectivamente los dos países que nos siguen. Eso nos pone en un plano de ser un país desarrollado, contemporáneo, muy a la vanguardia, muy adelantado, muy actualizado con el pensamiento de lo que hoy se está viviendo. Y lo triste de esto es que no hubo voces contundentes que pudieran detener esta decisión y que pudieran darle un nuevo vilo, un nuevo giro a esto. Al contrario, se oyeron más voces de alegría, de algarabía, por triunfos logrados, por éxitos alcanzados, por proyectos o propuestas finalmente establecidas en medio de una sociedad corrupta. Y es esto lo que tenemos, es esto lo que tenemos. Una sociedad en decadencia, una sociedad de espaldas a Dios, una sociedad que por medio o usando las leyes se aprueba, se consolida el pecado y se vuelve como un derecho en medio de una sociedad que ya no da más. Y es ahí en el cual se encuentra la iglesia en los tiempos finales. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice que vendrían tiempos difíciles, y de hecho lo son. Y la iglesia totalmente impávida,
algunos aprobando, algunos aceptando, porque no podemos desconocer que aún dentro de la iglesia hay relaciones extramatrimoniales, hay pecado de fornicación, muchas jovencitas quedan embarazadas con embarazos no deseados y muy seguramente muchas jóvenes practican el aborto. No podemos negarlo, es algo muy particular, muy normal y muy natural en nuestra sociedad de hoy. Así que las cosas no se ven fáciles, las cosas no se ven atractivas ni halagüeñas para nada. Entonces es ahí donde se necesita que se levante una iglesia contundente, una iglesia afianzada en la palabra, una iglesia segura de lo que quiere, segura de lo que su Dios, su Salvador ha determinado para ella. Y es eso lo que vamos a ver hoy, es eso sobre lo que vamos a estudiar. Vamos a ver las evidencias de un pueblo, de una iglesia que de verdad ama al Señor, que de verdad vive para Dios, que de verdad tiene ese primer lugar para el Señor. Y en eso vamos a hoy profundizar y vamos a mirar, porque así como Josué habló a la iglesia, hoy el Espíritu Santo, por medio de esta enseñanza, nos está hablando. Nos está diciendo es tiempo de tomar una decisión. Josué lo dijo, yo y mi casa tomamos ya una decisión. Yo y mi casa decidimos servir al Señor, andar en sus caminos, andar en su perfecta voluntad, vivir conforme a su palabra, vivir para Él. Esa es la decisión que hemos tomado. Y yo espero que usted haya tomado esa decisión. Y vamos a ver hoy a la luz de la palabra si esa decisión que usted ha tomado se está confirmando día tras día a través de la vida que usted lleva. Porque usted puede decir yo soy cristiano, usted puede ir a la iglesia, usted puede llevar una Biblia, ya sea en su este teléfono o una Biblia física. Usted la puede llevar, usted puede memorizar versículos, usted puede entonar cánticos de alabanza, usted puede hacer muchas cosas, pero hay otras que muestran qué tan firme, qué tan correcta y qué tan veraz es la conversión que usted ha tenido con el Señor, cómo vive y cómo anda para Él. Entonces, la iglesia no puede seguir moviéndose en medio de dos pensamientos. Pensamientos tales como santidad versus mundanalidad. La iglesia no puede estar ahí. La iglesia no puede seguir moviéndose en rechazo al mundo o la aprobación de éste. La iglesia no puede vivir en el engaño y la mentira versus la obediencia. La iglesia no puede vivir en medio del pecado versus la santidad. Hay que tomar una decisión y esa decisión debe ser permanente, debe ser continua. Su actuar debe ser consecuente con lo que usted predica, con lo que usted habla. Usted tiene que mostrar evidencias claras de que usted está en el Señor, de que el Señor habita en usted por medio de su Santo Espíritu. Que los parámetros o los dogmas que rigen su vida son la palabra de Dios. Eso tiene que ser veraz, eso tiene que ser real en su vida. No hay otra forma de demostrar que verdaderamente somos cristianos. No hay otro camino a tomar. Y hoy es el tiempo de tomar decisiones. Hoy es tiempo donde nos reafirmamos en el Señor y andamos como Él quiere, en medio de una sociedad que está movida sus principios y sus fundamentos por el pecado, por las mismas leyes que se están aprobando, por las mismas conductas que se están aprobando, por los mismos estilos de pensamiento que se están llevando a una forma de vivir. Hoy hay que tomar una decisión. Hoy la iglesia debe brillar más que nunca. Hoy la iglesia está llamada a ser más luz del mundo que nunca antes en toda su historia. Son tiempos difíciles, son los tiempos finales. Y siento decirlo, pero la mayoría de condiciones que se están viendo nos están demostrando que estamos perdiendo la batalla. Estamos perdiendo terreno. El enemigo, el pensamiento de este tiempo, el estilo de vida, la conducta, la aprobación del pecado, está ganando espacio, está ganando terreno. Hoy se ve como algo normal o algo natural un hombre que se casa, que se separa, que tiene una segunda o una tercera mujer. Hoy es muy factible, muy normal ver a una mujer que está con un hombre, con otro, con otro. Hoy es muy normal ver el consumo de la marihuana.
Hoy es muy normal, es muy natural ver el pecado del homosexualismo en todas sus manifestaciones. Es más, hoy la ley aprueba y la ley protege al practicante de muchos de estos pecados. Y lo que acabamos de ver en estos días en nuestra nación, la ley aprueba, la ley resguarde, la ley favorece a aquellas personas que practican el aborto. Lo importante es que sea antes de las 24 semanas, antes de los 6 meses. Si está dentro del quinto mes, está aprobado, está bien. Ahora, mira lo que tomó la Corte Suprema para aprobar y sacar esta ley. No tomó, ni criticó, ni cuestionó el pecado del adulterio, ni el pecado de la fornicación. No tomó nada de esto. Lo que tomó fue para salvaguardar la vida. Sencillamente dijo, según las estadísticas, las personas que quedan embarazadas y son embarazos no deseados buscan la manera de abortar y están usando métodos anticuados, improvisados, y esto está llevando a unos índices de muerte muy altos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprobarlo y todo para que la gente tenga el derecho de ir a un servicio médico, llámese EPS, medicina prepagada, clínica privada, hospital o algo, y valiéndose de su derecho pueda solicitar con toda libertad que se le practique un aborto. Y así va a ser. Sencillamente lo que se justifica es el prevalecer la vida, pero no se toca la parte moral, no se toca los dogmas sociales, no se toca la parte espiritual, no se toca nada de esto. A ellos no les interesa. Sencillamente, de cada 100 personas que se practican un aborto, tal porcentaje, el 40, el 30%, el 40%, está poniendo en riesgo su vida y la gran mayoría de estos mueren o quedan con problemas ligados a su salud de por vida. Entonces, para evitar esto, sencillamente hagamos esto y aprobamos esto. No nos importa qué dice Dios, no nos importa el pensamiento de la sociedad, no nos importa hacia dónde va. Salvaguardemos vidas y punto. Si es el resultado, el efecto de esto, de aquello y lo otro, listo. Yo me imagino que es posible que pronto aprueben otros delitos con tal de favorecer la vida. Entonces, si una persona al hacer un robo, un atraco, pone en riesgo su vida o la de la persona que va a robar, entonces aprobemos ese tipo de delito para que no se ponga en riesgo eso. Y quién sabe qué más pueda venir, quién sabe qué más nos falte por ver. Y en medio de eso, como iglesia, estamos llamados a ser luz del mundo, marcar la diferencia y actuar conforme a los principios de la palabra, a los principios bíblicos. Entonces vamos a entrar a mirar detenidamente toda esta situación y toda esta posición de la iglesia en medios tan difíciles y complejos. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 13, el apóstol Pablo nos habla de la iglesia de Corintios. Y esta iglesia se movía en el Espíritu Santo, en dones de lenguas, de sanidades. Había una manifestación del poder, de la gloria de Dios. Pero no caminaba muchas veces como la iglesia del Señor. Los creyentes no se comportaban como hijos de luz en medio de una sociedad en decadencia. Y es que la iglesia se presenta, este, o nos presenta un panorama de creyentes que no actúan como lo que realmente representan. Hoy se han bajado desafortunadamente los estándares de la vida cristiana, pasando por alto las escrituras, se ha sintetizado, se ha comprimido la vida cristiana a unas cuantas leyes espirituales. Hoy la iglesia se considera este, iglesia de creyentes y salvos porque algún día sencillamente hicieron su oración de fe, pero su vida nunca cambió. Nunca hubo la experiencia de un nuevo nacimiento, no hubo la experiencia de una transformación. Y hoy las iglesias no conocen a Cristo. Otros de las iglesias no son salvos. Otros están andando fuera del camino y otros definitivamente se encuentran totalmente alejados del Señor. Esa es la realidad. Ese es el diagnóstico y la radiografía de la iglesia de estos tiempos. El creyente verdadero se conoce por sus frutos y por otra parte nosotros somos salvos por la fe en Jesús y no por las obras. Eso es algo que debe ser muy claro. Creemos que con ir a la iglesia eso basta.
Creemos que con tal vez dar un diezmo, dar una ofrenda, es suficiente. La iglesia debe ser un testimonio vivo, debe ser un reproductor de fruto continuo y permanente de una vida nueva, de una vida cambiada y transformada. Usted no debe sentir pena cuando se le digan cómo ha cambiado. Usted es otra persona. Al contrario, usted debe sentirse orgulloso porque ese es el propósito de la vida en Cristo, de que usted sufra una transformación, un cambio, que el carácter suyo, el carácter mundano, el carácter brusco, el carácter agresivo, el carácter pecaminoso, el carácter débil sea cambiado por un carácter nuevo, el carácter de Cristo. La gente lo tiene que notar, tiene que ser manifiesto en todas las personas que están alrededor suyo. Es de eso lo que se trata. Pero una persona cristiana que es nacida de nuevo es el efecto de una obra sobrenatural que ejerce Dios en su vida. Y cuando una persona viene a Cristo y lo recibe en fe como su Salvador, es el resultado de una obra divina, es una obra sobrenatural, una obra que viene de Dios. El hombre nace con un corazón corrupto y aborrece a Dios, pero Dios cambia ese corazón por un corazón nuevo, sensible, sensible a la voz, sensible a la palabra de Dios, sensible a la vida de Dios. La- el rey David decía, tus mandamientos me son deleitosos. Vivir en tu voluntad me produce deleite y alegría. Aunque me cueste dejar muchas cosas, aunque me duela dejar muchas cosas, a la final el efecto que viene sobre mi vida es un deleite permanente. Y así los efectos los afectos de esa persona tienen que cambiar. Ahora una persona que está en el Señor y lo conoce, aborrece el pecado. Hay un cambio en su conducta debido al corazón nuevo que Dios le da. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿cómo es su corazón? ¿Amas la santidad? ¿Aborreces el pecado? ¿Te estás alejando cada día más y más del mundo? ¿Y te estás acercando más y más a Dios? Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si no eres una nueva criatura, entonces no eres de Cristo. Y en 2 Corintios 13:5, el Señor nos enseña algo maravilloso y dice así, examinémonos a vosotros o examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Y aquí tenemos un llamado de parte de Dios muy, muy claro y muy contundente. ¿Cómo estamos? Tenemos un llamado de parte de Dios a examinarnos, a mirarnos hacia nuestro interior, a tener una reflexión, a tener una autorreflexión, un autoanálisis. Y tenemos que hacerlo con claridad. Tenemos que buscarlo. Tenemos que vivir en el Señor. Y Pablo dice, para confirmar nuestra salvación y tener la certeza de que debemos o estamos caminando, usted debe examinar su vida. Hoy se oye aún dentro de la misma iglesia y se habla de mi decisión de fe, pero Pablo va más allá y habla de examinarse, de evaluar su estilo de vida. Y la pregunta es, ¿cómo está? ¿Usted se siente una nueva persona? ¿Usted se siente diferente? ¿Usted ve que Dios lo ha cambiado y lo ha transformado? ¿Usted sabe y siente que es una nueva criatura? ¿Que de verdad Cristo está en usted? En 1 Juan, en el capítulo 5, en el versículo 13 dice así, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces se examina su vida a la luz de la palabra de Dios. Y por eso dice el apóstol Juan, estas cosas os he escrito. ¿Y cuáles cosas? Todas las que encontramos en su carta, esta carta que él escribió. Y para eso está la palabra de Dios, porque es a la luz de la palabra donde usted debe medirse. La luz de la palabra es el estándar, es el termómetro. Así como cuando usted pone un termómetro o en su boca o en alguna parte de su cuerpo, debajo de su axila o algo, para medir la temperatura y se compara con una escala que da ese termómetro con respecto a la temperatura que se registra, entonces se sabe
en qué nivel de fiebre o de malestar usted se encuentra. Así debe ser en nuestra vida la palabra de Dios. Por eso usted no puede dejar de leer la palabra de Dios. Yo les he insistido, cada devocional, cada estudio que mandamos es la cuota inicial para que usted profundice más. Es la mecha que se enciende. Usted no puede conformarse con lo que recibe. Usted no puede conformarse con leer un versículo. Usted tiene que adentrarse en la palabra de Dios, porque este es el estándar. Esta es la escala de medición a la cual usted y yo en su momento seremos expuestos. De esto depende si entraremos o no entraremos al reino de los cielos. Así como alguien cuando va a diligenciar por primera vez su licencia de conducción, debe conocer a cabalidad el código de tránsito, las normas, los deberes, las obligaciones que tiene usted como conductor, las debe conocer. Si no, usted va a ser una persona que en cualquier momento va a tener un accidente y va a dañar a otros. Va a tener sorpresas desagradables para su vida y para otros. Lo mismo pasa. Desafortunadamente hoy encontramos aún pastores neófitos, pastores ignorantes de la palabra, pastores que están buscando acomodar la palabra, están buscando establecer nuevos estándares de vida, conforme a su pensamiento, conforme a su pecado, conforme a lo que están buscando y desean. Y así no funciona. Es la palabra de Dios, es el código de Dios, el cual va a ser usado para medirnos, para juzgarnos, para señalarnos, para revelarse en nuestras vidas. Es la palabra de Dios. Y es lo que el apóstol Juan está diciendo. Os he escrito, os he enviado esta carta para que ustedes puedan ver, para que ustedes puedan evaluarse y saber en qué condición se encuentran. Entonces, esta carta nos revela varias evidencias que deben estar en todo verdadero creyente. Y Juan nos muestra algunas características de una persona que de verdad es cristiana y que se ve y se refleja esta verdad en su estilo de vida. Ahora se trata de ver cómo somos en nuestra vida cotidiana. ¿Somos como Cristo o somos como el mundo? Y le pregunto, ¿a quién quiere usted parecerse? ¿Su estilo de vida se ajusta a quién? ¿Se ajusta más al mundo, a la sociedad actual, al pensamiento actual, a la filosofía de hoy? ¿O se ajusta más a Dios? En otros términos, ¿a quién quiere parecerse usted más cada día? ¿A Dios o al mundo? ¿Dónde está puesta su mirada? ¿En quién ha confiado? ¿Cuál es su modelo a seguir? ¿Cuál es su estándar de vida? ¿Cuál es su escala de medición? ¿Cuál es su escala de valores? ¿Aplaude decisiones como la que se acaba de aprobar en estos días con respecto a lo que tiene que ver con la aprobación del aborto? ¿Lo ve usted como una salida maravillosa, como una condición favorable para su vida y su pensamiento? ¿Qué está pasando en usted? Vamos a entrar, vamos a mirar algunas evidencias contundentes de qué clase de persona es usted. Si es un mundano o verdaderamente es un hombre, una mujer de Dios, un joven, una jovencita de Dios, un niño o una niña de Dios. Vamos a ver y vamos a navegar por este mundo y vamos a deleitarnos en la palabra del Señor y a consolidarnos en lo que Él nos quiere dar. Entonces, algo fundamental en nuestra vida tiene que ser el fruto y tiene que ver con el fruto. Tiene que ver con lo que nosotros demostramos y manifestamos que somos. Aunque tenga en cuenta que no es por medio de las obras, ni es por medio de nuestra confesión de fe. Porque hoy encontramos a muchos, yo soy cristiano, yo pertenezco a tal iglesia, mi pastor es fulanito de tal, yo ayuno, yo hago esto. Eso no tiene nada que ver. Lo que verdaderamente tiene que hablar y lo que verdaderamente habla de nuestra condición es nuestro fruto, es nuestro actuar, es nuestro estilo de vida. Es eso, es esa evidencia que hay continua y permanentemente en nosotros. Es el nuevo carácter que desarrollamos, es eso lo que habla. ¿Qué hacemos nosotros ante una situación difícil, ante una propuesta deshonesta, ante una tentación? ¿Qué hacemos en medio de la prueba? ¿Cómo actuamos? Es esto lo que tiene que ver con el fruto. El fruto tiene que ver con nuestro carácter,
todo lo que se manifiesta y se ve como un estilo de vida, una forma de vida, donde, donde usted es una persona consecuente conforme a lo que la palabra de Dios dice y lo que usted habla del Señor. Hay mucha gente que habla de Dios, comenta de Dios, pero su estilo de vida es otro. Ante una circunstancia difícil, ante una tormenta de la vida, se agita, insulta, se amarga, señala, critica, se sale de su cordura, de su buen orden. Entonces no se está mostrando un fruto, un estilo de vida donde hable de confianza, de seguridad, de esperar en Dios. Hay personas que ante una situación difícil a nivel familiar entran en depresión, entran en crisis, se alteran, se estresan, se llenan de temores. Eso no habla. Entonces, cuando hablamos de fruto, estamos hablando de un estilo de vida que refleja verdaderamente quién está en usted y quién es usted. ¿Es un hijo de Dios? ¿Verdaderamente se ve en usted y se refleja en usted la presencia del Señor? Es eso lo que está hablando el Señor y lo que Él quiere que aprendamos. Entonces, quiero que antes de entrar en estas evidencias miremos a una verdad maravillosa que está en Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 13. Mateo 7, 13. Vamos a ver algo que nos enseña la palabra y que habla de una manera maravillosa para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, habla de un camino que lleva a la perdición. Es el mismo Jesús el que habla abiertamente y claramente del infierno. Si usted lee la palabra detenidamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a ver que Jesús fue el que más habló del infierno y habló de la persona de Satanás. Advirtió a la iglesia y alertó a la iglesia. En el Antiguo Testamento no se habla tanto de la presencia de Satanás. Se habla de los efectos de la desobediencia y se habla de los efectos del pecado. Israel, cada vez que pecaba, cada vez que se alejaba de Dios, cada vez que iba en contravía de los principios de la palabra de Dios, Israel pagaba un precio alto. Pero solamente Jesús habló del infierno clara y directamente. Solamente Jesús nos enseñó claramente cómo era la vida en él y cuáles eran los riesgos y cuál era la condición que tenía que enfrentar la iglesia como tal y vencer para no dejarse llevar por el enemigo, por los pensamientos del mundo, por el pecado en sí. Y habla del infierno directa y abiertamente. Entonces, Jesús habló más del infierno que todos los apóstoles y que todos los profetas. Eh, la verdad es que yo no los amaría a ustedes y no me interesaría sus vidas si no les dijera la verdad. Jesús enseñó que somos salvos por medio de nuestra fe en Él como Salvador. Pero aquí añade los resultados de una fe verdadera y se evidencia en una persona que no camina en ese camino espacioso, sino que camina por una senda estrecha marcada por la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál camino es el que usted está recorriendo? ¿Cuál es la senda de su andar? ¿El camino ancho que se anda como el mundo lo recorre o el camino angosto, el cual se anda como el Señor y su palabra lo dice? El versículo 14 dice así: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y óigame, esto que sigue aquí es fundamental. Y pocos son los que la hallan. Aquí está hablando el Señor unas palabras directas a la iglesia, está siendo contundente. Y dice, y aún dentro de esa iglesia, la misma iglesia como tal está expuesta a dos caminos. Hay un camino ancho frente de la iglesia y un camino angosto. Pero pocos son los que hallan ese camino angosto. Pocos son los que deciden después de que lo hayan caminar. Porque es que ser cristiano no es fácil. Usted tiene que sacudirse esa idea que somos salvos por gracia y que todo es fácil y que todo es fiesta y que todo es abundancia y que todo es estreno y que todos son viajes y que todos son poseer y alcanzar y triunfar y ascender y crecer. No, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y dice, le habla a la iglesia. La iglesia está, o frente a la iglesia hay un camino ancho y un angosto. El camino ancho que estábamos tomando como
lección para el comienzo, como ejemplo para el comienzo de esta enseñanza, es que ahora puedo tener ya mis relaciones extramatrimoniales con mayor libertad, porque si las cosas en un momento dado salen mal, entonces, y mi pareja llega a quedar embarazada, yo no tengo problema. Puedo acercarme a mi médico particular, a una clínica particular reconocida o sencillamente a mi EPS y exigir mi derecho de abortar porque es un embarazo no deseado o sencillamente expondré alguna razón válida y buscaré la forma de que se me apruebe dicho aborto. De eso se trata. Y abro aquí un paréntesis, le espera unos tiempos difíciles a los médicos cristianos. ¿Por qué? Porque usted sencillamente va a trabajar en una clínica o algo y usted sin querer buscarlo ni nada, en un momento dado lo van a tener que, o lo van a, a ese, le van a encargar que practique un aborto. Lo van sencillamente a decir, hoy hay dos, tres cirugías y entre eso hay un aborto. Y usted no va a poder negarse. Vienen tiempos difíciles para los practicantes de la medicina, para aquellas personas, pero sé que hay hombres y mujeres de Dios dentro de esa profesión que son leales al Señor, leales al juramento que hicieron de salvar vidas, no de terminar con vidas, y que se van a guardar de esto. Que Dios les guarde y les ayude porque son tiempos difíciles. Yo creo que muchos de ellos, en algunos lugares donde estén trabajando, después de decir una o dos o tres veces no practico ese aborto o algo, van a tener en riesgo su trabajo. Son tiempos difíciles, pero yo sé que el Señor les va a ayudar, el Señor les va a guardar y les va a proteger. Usted no puede vender sus principios, usted no puede fallarle al Señor. Así ponga en riesgo su trabajo, ponga en riesgo muchas cosas de su vida profesional, pero usted tiene que ser leal con el Señor hasta el final. Entonces dice la palabra de Dios que son pocos los que hallan ese camino angosto. Son pocos los que caminan por esa senda angosta. Ahora, mire a lo que dice el versículo 21 de este mismo capítulo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, no todo el que proclama, no todo el que declara soy cristiano, soy un hijo de Dios, voy a la iglesia tal, pertenezco a tal iglesia, tengo tal ministerio, soy parte de la alabanza, de tal liderazgo, soy parte de este ministerio del otro. No todo el que me dice esto. Lo que marca su vida, lo que marca su relación y lo que le abre la brecha después de haber recibido a Cristo en su corazón como su Salvador y haberse arrepentido de sus pecados, es que usted practique la verdad, es que usted haga la voluntad del Padre. De eso se trata, no es otra cosa. Así que en el momento de entrar al reino de los cielos, oígame bien esto, en el momento de entrar al reino de los cielos, todo lo que usted diga, todo lo que usted proclame, no será tenido en cuenta. El momento de pasar la puerta del reino de los cielos, lo que se va a mirar es, anduvo dentro de la voluntad del Padre, vivió en obediencia, amó la santidad, amó la palabra, guardó la palabra. Eso es lo que verdaderamente va a marcar su vida. Eso es lo que verdaderamente va a traer un camino de bendición, un camino de victoria, un camino de paz y un camino de seguridad hacia el reino de los cielos. No hay otra cosa. Y el versículo 22 añade lo siguiente, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Conoces al Señor? ¿Sí lo conoces? Bien, pero te pregunto, ¿Cristo te conoce? Voy a resumir estos dos versículos con este ejemplo. Resulta que tú vas al Palacio de Gobierno y llegas al Palacio de Gobierno y dices, soy amigo del presidente, necesito que me dejen pasar. ¿Te dejarían pasar? Pero ahora mire este otro panorama. Llega usted a la puerta del Palacio de Gobierno, sale el presidente y él da la orden. Ese varón es mi amigo, esa señorita es mi amiga y mi invitada. Por favor, déjenla pasar. ¿Qué pasaría?
¿En cuál de los dos eventos, en cuál de los dos ejemplos usted tendría acceso al Palacio de Gobierno? ¿Cierto que en el segundo? Y ese es el problema de muchos hoy. Dios me ama, Dios esto, Dios conmigo, mi papito lindo, papá Dios conmigo, esto, aquello y lo otro. Pero la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Dios nos conoce? ¿Dios nos ama? ¿Formamos parte de los afectos de Dios? ¿Estamos en los planes de Dios? ¿Soy amigo de Dios? ¿Recuerda cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra? ¿Se acuerda lo que expresó él? Haré tal cosa sin contárselo a mi amigo Abraham. ¿Está usted entre los amigos de Dios? ¿Dios lo considera su amigo? Es una buena pregunta. Ahora, volviendo a Mateo 7, el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Recuerde, es por su fruto, es por su fruto. No hay otra forma. Es cierto, usted puede hacer la oración de fe. Usted puede entregar su vida a Cristo, declarar que Él es su Salvador. Y si usted lo hace inmediatamente o a los minutos o tal vez en 1, 2, 3 horas, un momento, usted muere, usted se va para el reino de los cielos. Pero si usted hizo la oración de fe y tiene que caminar un tiempo, meses, años más, entonces es el fruto el que va a marcar. Es el fruto que va a marcar. Ya la oración de fe, el proclamar que lo conoció, el proclamar que Él es su Dios, el cantarle y alabarle, no valdrá mucho en el momento de entrar al reino de los cielos. Valdrá su fruto, valdrá su testimonio, valdrá su vida. Por eso el Señor compara que para entrar en los cielos debemos estar con vestiduras nuevas, con un carácter nuevo, con una apariencia nueva, con un estilo de vida nueva, con una conducta nueva. Y dice que esa vida nueva, y la ejemplifica como una vestidura nueva. Dice que tiene unas características, tienen que ser blancas, de lino fino, sin mancha y sin arruga. Su vida tiene que ser impecable, cristianamente hablando, espiritualmente hablando. Su estilo de vida tiene que ser impecable, intachable. Y es eso lo que vamos a ver, el estilo de vida que tenemos que llevar para saber si entraremos o no entraremos en el reino de los cielos, si somos dignos o no somos dignos de estar en su presencia, si hemos llevado una vida santa o no la hemos llevado. Entonces, vamos a Primera de Juan y allí vamos a ver dichas evidencias que el Señor nos muestra y nos llevan por una senda de justicia y de bendición. Entonces, en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 5 y 6, encontramos la primera evidencia. Y dice así el Señor, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén y amén. Entonces la primera evidencia que tenemos es que tenemos que entender que Dios es luz. Esto quiere decir que Dios no es confusión, que en Dios no hay variación. Cuando hay luz, usted tiene una revelación plena de lo que está sucediendo y de lo que está aconteciendo. Cuando hay luz, usted ve claramente. Así que en Dios no hay espacios grises. En Dios todo tiene supremamente determinado el color que es. O es blanco o es negro. O es claro o es oscuro. Pero no hay zonas grises. No hay momentos intermedios. No hay duda. Y es lo que dice. Entonces, desde esa perspectiva, sabiendo que Dios es luz y que Dios se ha mostrado al mundo claramente y sin duda alguna, y que en Él no hay variación, Él es Dios, el verdadero Dios, y quiere que usted también se muestre como un verdadero creyente. Y por eso el versículo 6 habla de debemos andar. Y este andar quiere decir que debemos caminar en todo lugar, mostrándonos como lo que verdaderamente somos, verdaderos creyentes. Es eso lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Debemos vivir en un estilo de vida que no contradiga lo que nosotros predicamos, lo que la palabra de Dios nos enseña.
Al contrario, que cuando la gente nos vea, cuando la gente nos mire, en nuestro andar se confirme verdaderamente la existencia de Dios, se confirme la veracidad de la palabra de Dios, se confirme la contundencia de la vida que Dios nos ofrece. Que no haya duda. Y es lo que hoy enfrentamos. Pero ese es cristiano. El mismo Señor Jesucristo lo puso en estos términos: que usted o por su causa no sea vituperado, no sea cuestionado, no sea juzgado, no sea puesto en duda el Evangelio. Ese es el llamado que tenemos para vivir conforme como Dios espera que vivamos. Entonces es algo importantísimo que tenemos que aprender a vivirlo y a caminarlo conforme a la perfecta voluntad. En 1 Juan capítulo 1, en el versículo 8 al 10, dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces la segunda evidencia está en estos versículos. El creyente verdadero va a desarrollar un estilo de vida que reconoce el pecado en su vida, que se arrepiente y confiesa sus fallas a Dios y a sus hermanos. En otras palabras, vive una vida de quebrantamiento a causa de su pecado. ¿Por qué? Porque un cristiano no es perfecto, puede caer en pecado, oígame bien esto, pero no vive en pecado continuamente. Su estilo de vida no se deleita en el pecado. El cristiano verdadero, cuando peca, confiesa su pecado, se arrepiente y se aparta. Entonces alcanza misericordia y fortaleza para levantarse y seguir adelante. Confesar significa hablar lo mismo. Esto quiere decir que el Espíritu Santo te dice: estás en pecado. Ese enojo es pecado a mis ojos. Entonces usted dice: Señor, me lo has dicho y es cierto, estoy enojado, estoy pecando. Entonces estoy de acuerdo contigo, Señor, y reconozco mi falta, la acepto, pido perdón y me aparto de ella. De esto es lo que se trata. Un creyente, su vida no está enmarcada por la perfección, pero sí tiene una perspectiva diferente del mundo y del pecado. La diferencia entre un creyente y un mundano es que el primero, su vida está marcada por confesión y quebrantamiento, y el segundo se deleita en su pecado. El segundo disfruta su pecado. Entonces, es como, el ejemplo válido es este: es como aquella persona que tiene un disgusto con su esposa, se va y no le importa cómo quedaron las cosas. Trabaja, vive su vida común y corriente y no ha pasado nada. En cambio, una persona que vive en continuo quebrantamiento, de pronto se enoja con su esposa, se va y tal vez pasó 1 hora, 2 horas, se siente incómodo con esa condición, con esa situación, llama a su cónyuge, le pide perdón, le expresa cómo se siente y trata de arreglar las cosas. Trata de arreglar las cosas y no puede vivir. ¿Por qué? Porque no se deleita en su pecado. No aprueba el pecado en su vida. El pecado lo presiona, el pecado lo hace sentir mal, el pecado lo arrincona y no puede vivir así. Tiene que arreglar las cosas y eso. Es una vida de quebrantamiento. Es una vida, es una condición natural de una persona que en él hay evidencia de que Cristo está en su vida. La tercera evidencia la encontramos en 1 capítulo 2, en el versículo 3 al 5, dice así el Señor: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esta en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. Entonces nosotros sabemos que aún los cristianos más maduros fallan y pecan. Una persona creyente tiene una nueva visión de sus mandamientos y de la voluntad de Dios. La idea es que la persona reconoce el pecado en su vida, tiene una relación de aceptación y amor por la palabra de Dios, ama la palabra, acepta la voluntad de Dios y la palabra de Dios se ha convertido en su estándar de medición. Él sabe por la palabra cuándo está pecando,
cuando está mal. Conoce el poder, la bendición de los mandamientos en su vida. Y por eso Él no siente los mandamientos de Dios como algo gravoso, sino que son su deleite. Son un deleite para usted los mandamientos de Dios. Disfruta usted cuando se confronta con la palabra y dice, en esto estoy fallando y debo arreglar esta situación, debo arreglar esta condición de mi vida, porque de eso se trata la vida en Cristo. Y la cuarta evidencia la encontramos en 1 Juan 2:6. Dice así el Señor, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Bueno, y esto suena difícil porque andar como anduvo Jesús no es tan fácil. El estándar es muy alto, pero es ahí donde tenemos que llegar. Y te pregunto, ¿andas como el Señor? Y mírelo de la siguiente manera. Quiero poner este ejemplo. Y esto me enseñó mucho y me ayudó mucho. Usted debe acostumbrarse a caminar como si Cristo estuviera con usted. Cuando esté en una reunión de negocios, maneje esa reunión de negocios como si Cristo estuviera a su lado. Plantee o presente los planteamientos del negocio como si Cristo estuviera ahí con usted. Hable con claridad, hable con honestidad, hable con integridad. Le digo a una jovencita, vístase como si fuera a salir con Jesús. Y le pregunto, ¿se pondría ese vestido tan alto? ¿Se pondría esa ropa tan ajustada? ¿Se maquillaría de tal manera si tuvieras una cita con Jesús? Ese es el estándar. Ese sí que tenemos que vivir. Cuando hace un negocio, cuando se compromete en un negocio, comprométase como si Jesús estuviera al lado suyo como testigo. Diga las cosas que usted va a poder cumplir. Sea íntegro en su negocio. Establezca todo dentro de los parámetros de Dios. Busque la manera de parecerse más como Él. Es más, viva sabiendo que Él está a su lado continuamente. ¿Le contestaría a su cónyuge de la forma que lo hace si supiera que Cristo está al lado? ¿O cómo sería usted con su cónyuge sabiendo que Cristo está al lado, que lo está viendo? ¿Cómo lo haría? Es esa la manera en que usted debe evaluar si usted quiere andar como Cristo. La quinta evidencia dice la palabra de Dios así, versículo 8 al 10. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén y amén. ¿Ama usted a su hermano? ¿Ama a otros cristianos? ¿Busca comunión con otros cristianos? Y mire esto, cuando se reúne con otros cristianos, es una hermosísima oportunidad para hablar del Señor, para hablar de las verdades de la palabra, para edificarnos y para crecer. Por eso es que a muchos les fastidia compartir con otros cristianos. O bueno, podría compartir con otros cristianos, pero para hablar de otras cosas. Y es que lo que debe manifestarse en todo hijo de Dios siempre es hablar del Señor. Siempre es hablar de su palabra. Siempre es buscar crecer en el conocimiento de Él. De eso se trata la vida en Cristo. Y eso es lo que está diciendo. Si usted de verdad está en luz, usted ama estar con otros hermanos. Usted disfruta la compañía de otros hermanos. Usted se deleita en la comunión con otros hermanos. Pero cuando amamos el mundo, cuando amamos más las tinieblas que la luz, entonces nosotros nos sentimos muy bien hablando con gente mundana, hablando como ellos, aprendiendo de su vida, admirando su vida y luego anhelando la vida que ellos llevan. Y es aquí donde empezamos un proceso de deterioro, de retroceso, de decadencia, y entonces no podemos seguir creciendo. Es que cuando usted tiene comunión con otros cristianos, cuando sus íntimos son otros hermanos en Cristo, usted crece, usted se edifica, usted avanza en su vida cristiana, en su vida espiritual. De eso se trata. Entonces, andar en la luz es tener comunión con otros hermanos. Y termino con el versículo 15 y 17 de este mismo capítulo 2.
Dice así el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén y amén. ¿Amas al mundo? Ahora, ¿qué es el mundo? El mundo es cualquier idea, cualquier obra, cualquier teoría, cualquier acción, cualquier sistema o cualquier cosa que contradiga la voluntad de nuestro Padre Celestial. Las riquezas, la sensualidad, el orgullo, la independencia, buscar fama, afán por las cosas del mundo, el materialismo en sí, la vida fácil, todo esto es lo que forma parte del mundo. Y el versículo 17 lo pone en estos términos. El mundo pasa y sus deseos. Todo esto es efímero. ¿Te desgastas por esto? ¿Vale la pena vivir en función de esto? Es lo que la palabra de Dios nos está advirtiendo. Una persona que tiene evidencia de que es un verdadero cristiano, que ama a Dios y que desea partir con el Señor, no tiene su mirada puesta en el mundo. Tenemos que vivir en un mundo. Tenemos que trabajar, tenemos que ganar dinero, tenemos que tener una casa, unos muebles y todo, pero no vivimos en función de eso. No es eso lo que marca. No es eso lo que atrae y seduce nuestra búsqueda de Dios. No por lo que Él me pueda dar. Sí es cierto, Dios bendice, Dios quiere bendecirnos, Dios puede bendecirnos, pero no es eso lo que me atrae ni me seduce a Él. Es la vida que Él me ofrece, es su presencia, es su gloria, es saber que un día dejaré este mundo y me iré con Él. Es eso lo que verdaderamente debemos buscar. Los bendigo, examínese, estudie primera y segunda de Juan y toda la epístola de Juan es el parámetro, es el termómetro que Dios, es la escala que Dios dio para que establezcamos nuestra condición. Los bendigo, les deseo lo mejor del Señor y esfuércese por caminar en su perfecta voluntad. Esfuércese por vivir para Él. Él nos dejó el Espíritu Santo, no estamos solos y el Espíritu Santo se encargará de ayudarnos y bendecirnos para dirigir nuestros pasos. Bendiciones para todos y espero que esta palabra edifique su vida y lo lleve por senda de justicia, de bendición y de abundancia.